Muchas gracias. Buenos días. Antes de empezar, quisiera comentarles que en colaboración con las normales, es decir, con ustedes, con los que están frente a grupo, con asociaciones de profesores, con la Pedagógica Nacional, estamos con los mejores especialistas en enseñanza de la historia, de la normal superior, de la pedagógica, de la Universidad Nacional. Estamos empezando una tarea de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para revisar los libros de texto de historia. Vamos a empezar con tercero, cuarto y quinto de primaria, pero nos seguiremos después con secundaria, ¿sí? Y no imponerlo desde la visión de los historiadores académicos, sino en conjunto con los maestros, ¿sí? Entonces, eso nada más es un aviso, ya se irán enterando. Queremos terminar este trabajo, la parte preliminar de este trabajo, hacia fin de año, pero lo iremos contando, ¿sí? ¿A quiénes? Lo iremos platicando. ¿Con quiénes? Con ustedes. ¿Sí? Ese es un trabajo. Ahorita ya se acercaron varios a preguntarme cosas. Ahorita, hacia el final de la plática, hacemos los contactos directos, ¿no? Bien. ¿Qué entiendo yo? Que no soy especialista en enseñanza de la historia, pero que tengo hijos, una adolescente y un niño, y que me ha interesado mucho la enseñanza de la historia porque veo que para mí es un desastre del cual ustedes no tienen la culpa en lo más mínimo, porque no sé cuántas veces les han cambiado los planes de estudio y los libros de texto, pero si a mí me los cambiaran al ritmo que lo hacen ustedes, yo me volvería loco, ¿sí? Sin contar con varios problemas que yo veo en los libros de texto. Por ejemplo, su enciclopedismo. Quieren que los niños se aprendan todo, desde los Olmecas hasta Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y es una historia lineal y progresiva, que al final nos deja con la idea de que el mundo progresa de manera lineal y por lo tanto este es el mejor mundo posible, como dicen los neoliberales. Y no solo el mejor mundo posible, sino que como fracasaron las supuestas alternativas, no hay alternativas, ¿sí? Es una historia aburridísima, ¿sí? Con cada vez menos horas y cada vez menos lógica, y es una historia totalmente desconectada con la realidad que enfrentan cotidianamente los niños y los profes, ¿sí? ¿Qué queremos hacer o qué querríamos hacer? Según las primeras pláticas que hemos tenido con, les digo, los especialistas y los profes frente a grupo. Primero, quitarle estas características que ya les dije. Y querríamos, en cuarto, quinto y sexto de primaria, a ver qué opinan ustedes, inculcar dos cosas, ¿sí? La primera es amor a la patria, ¿sí? Sensación de identidad, de pertenencia, pero no una patria como las que nos enseñaron a nosotros, que es una patria vinculada a lo racial, únicamente a lo mestizo de español y mexica, sino una patria que identifique sus diversidades, ¿sí? Sus diferencias, su multiplicidad, que entendamos al Estado mexicano como Estado multinacional, ¿sí? Y que nos hable también de principios vinculados a hechos que de alguna manera nos parecen ejemplares, pero dejar de verlo ejemplar en los llamados grandes personajes, que por regla general son machos y de a caballo, ¿sí? Sino en los actores colectivos, la ejemplaridad de los 20,000 indios que empujaron al cura Hidalgo a convertir una revuelta política en una revolución social, ¿sí? En los 40,000 jinetes de la División del Norte, ¿sí? En las costureras que construyeron el sindicato 19 de septiembre, ¿sí? En los profesores disidentes que han mantenido, ¿sí?, la educación vinculada a lo social, ¿sí? Y como segunda cosa, que la enseñanza de la historia esté vinculada a una clave fundamental
que es el estímulo de la lectura. Es decir, que los libros de texto de historia básicamente contengan pedazos de historia narrativa, ¿sí? Que le gusten, que puedan gustar a los niños, a los papás de los niños y a los profes, ¿sí? No que intente estudiar procesos e insuflar competencias que ni yo tengo, ¿sí? Los procesos y la historia crítica deben llegar con la edad crítica, la edad de la crítica, que es la adolescencia, ¿sí? En la secundaria. Eso es lo que pensamos y lo que hemos ido platicando, insisto, no como historiadores, sino con los profes. Y entonces para eso quería yo contarles un par de cosas como historiadores, un par de ejemplos de cómo puede haber dos maneras de contar la misma historia. Primero, ¿qué historia queremos? Hace pocos meses, el presidente de la Academia Mexicana de la Historia, el doctor Javier García Diego, exdirector del instituto, por cierto, con quien yo trabajé, ¿sí?, nos recordó que mi maestro Álvaro Matute, quien falleció hace un par de años, mi maestro Álvaro Matute decía, cito, la historia debe ser vista con una vinculación grande hacia la ética, hacia la formación de valores. Yo creo más en la historia maestra de la vida ciceroniana que en una historia aséptica. Si tiene algún sentido dedicarse a la historia, es justamente para enseñar y formar. La historia nos provee de la conciencia de valores. Si eso no funciona, la historia no sirve para nada. Dicho por dos de los historiadores más prestigiados y no precisamente de izquierda, ¿sí? Ni Álvaro Matute ni Javier García Diego son de izquierda, ¿sí? Eso es, pero yo hago suya por completo esa frase con respecto a la historia misma y sobre todo a la enseñanza de la historia. Si la historia no es maestra de la vida, si no forma valores, no nos sirve, ¿sí? Y al ser maestra de la vida y al enseñarnos valores, entonces sí nos vincula directamente con nuestro presente. Ya no es la enseñanza de algo que no tiene nada que ver con nosotros, sino la enseñanza de algo que somos nosotros. En ese sentido, como decía los viejos maestros historicistas de principios del siglo XX, Collingwood o Croce, ¿sí?, la historia es historia del presente, ¿sí?, de nuestra propia vida. Ahora bien, durante décadas, los historiadores académicos parecimos olvidarnos de esta verdad fundamental. La enseñanza de la historia en los niveles básicos se fue deteriorando. Quizá por mero deterioro, pero también porque los historiadores y los intelectuales favoritos del régimen en los últimos 30 años, creo yo que en la enseñanza de la historia la inflexión está en 1992, 92-93, eran partidarios de acabar con la vieja historia oficial priista basada en los héroes, estos que ya les dije, los machos y de a caballo, ¿sí?, pero en su lugar construyeron una historia que parece que a propósito es aburridísima. ¿Sí? La historia priista era mala, por muchas razones. Cuando digo priismo, yo me refiero al periodo que gobernó el PRI de 46 a 88, para distinguirlo del periodo neoliberal que empieza en 88. La historia anterior al régimen neoliberal, la historia de aquella época priista, era mala, pero la que le siguió resultó peor y que funcionaba menos. La otra, por lo menos, los que estudiamos en los años 70, por lo menos aprendimos una historia que nos volvió patriotas, bueno o malo, ¿sí? Por lo menos nos dio un valor y un principio de identidad, ¿sí? Los que estudiaron desde los 80 para acá, ni eso, ¿sí? Y ustedes lo saben mejor que yo. Y si lo logran es porque lo hacen ustedes como maestros por fuera y por encima de los planes de estudios y de los libros de texto, ¿sí? Esa llamada historia oficial priista, o mejor, que es mejor llamarla historia del libro de texto, era mala, desmovilizadora,
fundada en los caudillos y los grandes hombres, pero la que la fue sustituyendo es para mí aún peor. Y me parece que igual ocurre con la difusión de la historia, que esa es nuestra tarea, la del INERMA. ¿Sí? Desde hace años hemos denunciado no la interpretación histórica cercana a los postulados del neoliberalismo, sino la deformación interesada de los hechos perpetrada por un grupo de publicistas interesados a quienes desde 2012 llamo en los periódicos falsificadores de la historia. Y me he dedicado a mostrar nombre por nombre cómo se dedican justamente a eso, a la falsificación interesada de la historia, a la deformación interesada de los hechos. Ni siquiera me meto con las interpretaciones, ¿sí?, sino la manera en que deforman interesadamente los hechos mismos, ¿sí? Y al combatir a esos falsificadores descubrí que cuando estos inventaban o refriteaban que Hidalgo era un asesino sanguinario sin ideas, que Juárez un vendepatrias, que Zapata un reaccionario o Villa un esquizofrénico, en realidad hablaban del presente, no estaban hablando de Hidalgo, ni de Juárez, ni de Zapata, ni de Villa. Porque también ellos sí se centran en los personajes, ¿sí?, en los grandes hombres, ¿sí? En realidad estaban hablando del presente, ¿sí? Estaban hablando en contra de cualquier tipo de organización o movilización popular, de cualquier gobierno popular, de cualquier momento en que el pueblo o los pueblos organizados hacen suya la historia, ¿sí? Y era curioso, les dije que yo fui nombre por nombre. Todos ellos, durante el sexenio de Peña Nieto, ¿sí?, todos ellos aprobaron, defendieron la verdad histórica sobre los 43 de Ayotzinapa. La verdad histórica esa que presentó el exprocurador. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Murillo Karam. Todos ellos aplaudieron las reformas laboral, energética y educativa. Todos ellos participaron más o menos abiertamente en la campaña de odio contra Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Todos ellos condenaron a los maestros reprimidos violentamente en Nochixtlán, ¿sí?, de manera sistemática. Todos y cada uno de ellos en los periódicos. Es decir, todos tenían una clarísima posición política, ¿sí? Todos ellos formaron parte de las campañas de odio contra el magisterio disidente, ¿sí? Y después de ver qué es lo que han hecho, qué es lo que querríamos hacer nosotros. Hace casi 7 años, 500 historiadores académicos firmamos, un pequeño grupo lo redactamos y luego lo pusimos a la consideración de muchos colegas que hicieron correcciones y lo firmaron, un documento al que le llamamos la historia que necesitamos para el país que queremos, ¿sí? Y ahí planteamos qué es lo que querríamos nosotros, en qué aspectos querríamos nosotros que el Estado interviniera en la historia, ¿sí?, en la investigación, la difusión, la docencia de la historia. Entendiendo, por ejemplo, que no querríamos bajo ninguna circunstancia que el Estado dirigiera la investigación de la historia debe ser autónoma y libre, ¿sí?, que no querríamos bajo ninguna circunstancia que se construyera una nueva historia oficial, queremos una historia en la que se debatan las distintas posiciones y queremos que también así sean los libros de texto, ¿sí? Y queríamos que el Estado participara en 2 responsabilidades puntuales, ¿sí? Primero, la construcción de una cultura cívica que evoque procesos y momentos relacionados con los valores de un Estado liberal, democrático, laico, incluyente y tolerante, y que busque preservar su propia existencia, la integridad de su territorio, su soberanía y su organización como un Estado de derecho. ¿Sí? Si quieren, luego les paso el documento. Y 2, el replanteamiento de la enseñanza de la historia en los niveles básico y medio para hacerla, la enseñanza de la historia, el fundamento de una ciudadanía comprometida, autónoma, crítica y plural.
la que se requiere para la construcción de un futuro más justo y más igualitario. ¿Sí? Y eso es lo que queremos con este grupo de historiadores, trabajar con ustedes, los maestros, si ustedes están de acuerdo. Bien, les cuento una historia. Este es el planteamiento que empezaremos a discutir con ustedes. Ahora les cuento una historia. ¿Cómo se cuentan de dos maneras la historia y ambas ciertas? Cuando los falsificadores de la historia hablan del hidalgo asesino sin ideas, no se están inventando nada. No se lo inventaron ellos. No es original de ellos. Esta versión de Hidalgo viene originalmente de dos pensadores muy inteligentes del siglo XIX, ¿sí?, que vieron con sus propios ojos los hechos. ¿Sí? Dos guanajuatenses, yo soy guanajuatense también, así que ni modo. Dos guanajuatenses a los que les tocó a sus 19 años el uno, 17 el otro, ver pasar así la bautizaron ellos, la horda de Hidalgo. Lucas Alamán y Escalada y José María Luis Mora. ¿Sí? El doctor Mora y don Lucas Alamán. ¿Sí? Y ellos son los que cuentan la historia según la cual, ¿sí?, particularmente Alamán, pero también Mora, según la cual Hidalgo pasó por el Bajío destruyendo, matando, incendiando, quemando, violando, y destruyó la economía de la Nueva España y nos sumergió, ¿sí?, en 50 o 60 años de estancamiento económico al destruir el fundamento de la economía de la Nueva España. Y además ni siquiera sabía qué quería. ¿Sí? Y luego ya llegó Morelos, que sí tenía ideas, ¿no? Pero Hidalgo ya había destruido todo. ¿Sí? Algunos dicen que no fue Hidalgo, que la culpa de Hidalgo fue hacer algo que nunca se debe hacer en un país como este, que es quitarle el freno a la plebe, a la canalla, a los indios. Porque cuando se le quita el freno a la plebe, a la canalla, a los indios, a los léperos, estos solo saben destruir. Y que eso fue lo que hizo Hidalgo. ¿Sí? ¿Es falso? No, no es falso del todo. Hay partes que son falsas. Por ejemplo, la de que Hidalgo estaba lleno de ideas es falso de toda falsedad. Pero es falso que Hidalgo y las gentes que iban con él destruyeron, quemaron, mataron y violaron. No, no es falso. Es falso que destruyeron el eje de la economía novohispana. No, no es falso. Entonces tienen razón estos falsificadores de la historia cuando cuentan así la historia. No, no la tienen. Porque se quedan en la superficie en la que quieren quedarse. Y porque hay otra forma de contarlo. ¿Sí? Primero, ¿qué es lo que destruyó? ¿Qué es lo que destruyeron muy particularmente durante los primeros 12 días, del 16 de septiembre, que salen de Dolores, al 28 de septiembre, que toman la Alhóndiga y matan a todos los que estaban en la Alhóndiga? En estos 12 días, ¿sí?, que van de Dolores a San Miguel, a Chamacuero, Celaya, Irapuato, Guanajuato. ¿Sí? ¿Qué destruyeron, ¿sí?, en esos 12 días? Y entonces hay que hacer una investigación seria de el modelo político, económico y social que privaba en eso que llamamos la Nueva España, ¿sí?, y muy particularmente el Bajío. ¿Sí? Y encontramos, con base en viejos libros como los de Enrique Florescano y David Brading, pero sobre todo en dos libros magníficos que acaban de aparecer que nos explican cómo funciona la sociedad y la economía de la Nueva España,
el libro de John Tutino y el libro de Antonio García de León, ¿sí? Uno centrado en el Bajío y el otro en el eje México-Veracruz, encontramos que esa gran riqueza aparente que en la superficie hasta arriba, que se crea Alexander von Humboldt y que se creen los criollos optimistas del siglo XVIII, ¿sí?, está fundada en un solo producto, o en dos: la plata principalmente y el oro como producto secundario. En un solo producto que mantiene, ¿sí?, una economía mundo basada en el comercio a larga distancia metalizado, que se hace a través de la plata y del oro. Y que la extracción de la plata en la Nueva España, que provee más de la mitad de la plata circulante en el mundo, se hace mediante un mecanismo económico que es el siguiente: la dualidad mina-hacienda. El real de minas en el que se produce la plata y la hacienda que alimenta a las ciudades, particularmente a las ciudades mineras. Y en el Bajío esta dualidad tenía una forma particular que se reproduce en muchos otros lugares del norte del país. Las haciendas son trabajadas por indios laboríos, como se le llama al indio que no vive en comunidad. Por lo tanto, tiene todas las desventajas de ser indio, ¿sí?, la minoridad legal, la discriminación racial, ¿sí?, etcétera, y ninguna de las aparentes ventajas, que básicamente es una: la protección de la comunidad. ¿Sí? Y como son indios, tienen que pagar el tributo. Y mediante el tributo, este impuesto especial solo para indios y castas, el gobierno les extrae todo el excedente, ¿sí?, toda la producción excedente, lo que resulta en que cada vez que hay una mala cosecha, lo cual en el Bajío ocurre un promedio de cada 6 años, ¿sí?, cada vez que hay una mala cosecha, se desata una hambruna que mata en promedio al 80% de los niños menores de 5 años. ¿Sí? Lo repito. Cada 5 años se morían el 80% de los niños de hambre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen excedente. No pueden enfrentar una mala cosecha. ¿Sí? Por todo el excedente se los han quitado. ¿Sí? Y el otro complemento es la mina. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis y les voy a contar una vieja historia. Sí, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, seguramente muchos la conocen. Esta vieja historia es la historia de Teseo y el Minotauro, que en realidad debería ser la de Ariadna y el Minotauro, porque la heroína es Ariadna, el Teseo es un zoquete. ¿Sí? La historia es la siguiente: en Creta vivía un monstruo mitológico llamado Minotauro en el fondo de un laberinto, y ese monstruo mitológico se alimentaba de carne humana. Y entonces los pueblos de Grecia, sometidos al poderío de Creta, tenían que aportar cada tanto, y depende de cada pueblo, 5 hombres, 5 donceles y 5 doncellas para que se las comiera el Minotauro. Y cada año tenían que volver a mandar más carne para que el Minotauro se alimentara. Hasta que el valiente Teseo va y mata al Minotauro, ¿no? Esa historia ya luego lean ustedes. ¿Sí? Cierro el paréntesis. En las leyendas de Guanajuato, de Parral, de Santa Eulalia, ¿sí?, de Santa Rosalía, de Santa Bárbara, de todos los grandes reales mineros del norte, las leyendas populares cuentan siempre que en el fondo de la mina hay un monstruo que come carne humana. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, los arqueólogos encontraron que en efecto en Creta había un laberinto, el Palacio de Nosos, y que Minotauro era el título del rey de Creta. Y que en efecto parte del tributo que había que pagarle al tirano de Creta era en brazos, ¿sí?, en fuerza de trabajo, ¿sí?, que nunca regresaba a sus pueblos. ¿Sí? El Minotauro se los había comido. En la mina pasaba lo mismo. ¿Sí? El promedio de vida de un trabajador esclavizado en las minas, esclavizado porque nadie en su sano juicio va a trabajar a la mina por su propia voluntad, ¿sí?,
El promedio de vida de un trabajador esclavizado al llegar a la mina era de 2 años y medio a 3 años. ¿Qué significa eso? Que al cabo de 2 años y medio había que pepenar otro para echarlo a la mina, para que se lo comiera el monstruo que vive en el fondo de la mina. ¿Sí? Ese es el modelo sobre el que está basado la riqueza de La Plata y en el que viven el 90% de los pobladores del Bajío. ¿Sí? ¿Escucharon bien? El 90%. ¿Sí? Pero hay algo más. En 1810, este modelo económico está en profunda crisis. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, de 1790 a 1810, ocurrió una cosa que se llama revolución industrial. Y entonces el capitalismo mercantilista basado en el comercio a larga distancia de La Plata se acaba y es sustituido por el arranque de la era industrial. Y La Plata se deprecia casi 10 veces entre 1790 y 1820. ¿Sí? Pero además España pierde su flota de guerra y no tiene cómo poner Nueva España La Plata en el mercado mundial. Entonces, esa economía ya estaba en crisis irreversible y no se habían dado cuenta. Creían que eran las cosas de las guerras las que la pusieron en crisis. No, no era así. Entonces, no es Hidalgo el que destruye esa economía, es el ritmo mundial de la economía. ¿Sí? La salida de La Plata como producto fundamental del mercado mundial. Y estaba en crisis irreversible, terminal. ¿Sí? Y eso es lo que no nos han contado. ¿Sí? Entonces, cuando nos hablan de las causas de la independencia, hablan de Napoleón Bonaparte y de Fernando VII, y de que si los criollos querían ocupar cargos públicos, y no de estas cosas que les estoy contando. La hambruna causada por el tributo y la esclavitud. Y cuando empieza una revolución, los revolucionarios, y no hablo de los líderes, hablo de los de a pie que toman la decisión colectiva de sumarse a la revolución, individual y colectiva, puede que no sepan muy bien qué quieren. Lo dice Trotsky en la introducción de su gran historia de la Revolución Rusa. Pero saben con absoluta precisión qué es lo que no quieren. Y eso que no quieren se puede reducir a 2 o 3 palabras. Y en este caso está clarísimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que no quieren y por qué se suman 20, 30, 40, 50 mil indios, mulatas, castas, campesinos, ¿sí?, a esta revolución? No quieren esclavitud y no quieren tributo. Así de fácil. E Hidalgo los entiende perfectamente. Los primeros decretos de Hidalgo son para derogar la esclavitud y los tributos. Entonces, ¿qué destruye Hidalgo? ¿Qué destruye la gente que va con Hidalgo? ¿Sí? Cuando llegan a San Miguel y los agarran de sorpresa, ¿sí?, matan a todos los gachupines, donde gachupín no significa español étnicamente, sino partidario del gobierno. Y, odio decirlo, pero es la verdad, violan a todas las gachupinas. ¿Sí? ¿Qué queman? Van quemando las casas grandes de las haciendas. Si un día ven ustedes a la SEP y recorren el patio del trabajo de Diego Rivera, vean qué significa simbólicamente el incendio de la casa grande de la hacienda. ¿Sí? Ahí está dicho con absoluta claridad por Diego Rivera. Queman la casa grande de la hacienda, queman los ayuntamientos y los archivos, donde está consignado quién es tributario y cuánto debe, y abren las cárceles y el cura Hidalgo, cura a fin de cuentas, les dice: hijos míos, señalando hacia aquí, hacia la Ciudad de México, hijos míos, su justicia no es nuestra justicia. ¿Pero quiénes están presos? Pues los narcomenudistas, no es cierto, ¿no? Los que pagan los tributos. ¿Sí? Los que no pagaron los tributos. ¿Hay algún asesino? Sí, sin duda. Pero básicamente los que no pagaron los tributos. ¿Sí? Eso es lo que destruye Hidalgo. Y lo destruye de manera irreversible. Cuando en 1821 un militar profundamente conservador y vinculado a las élites oligárquicas de la Nueva España da un golpe de Estado para consumar la independencia, eso no tiene vuelta atrás. Y este militar conservador no puede dar vuelta atrás a las 3 cosas que han ganado Hidalgo y Morelos: el fin de la esclavitud, el fin de los tributos y la igualdad ante la ley. ¿Y saben qué? A lo mejor ni quiere, para que no hablemos demasiado mal de Iturbide.
No puede y yo creo que ni quiere. A eso ya no se le da marcha atrás. Y los viajeros extranjeros que pasan por el Bajío en las décadas de 1830, 40 y 50 dejan la descripción de un país, de una región, de rancheros, pequeños propietarios o pequeños hacendados, de a caballo, libres, sin hambrunas. Ya no hay hambrunas en el Bajío, porque trabajan para ellos mismos. Que luego se generaron otros problemas, sí, pero los problemas que ellos enfrentaron los resolvieron. ¿Sí? Luego vendrían otros problemas distintos que obligarían a otra revolución en la que, por cierto, esos rancheros del Bajío, aunque no lo crean, aunque hoy parezcan tan conservadores, fueron uno de los ejes centrales de los ejércitos del Partido Liberal en la lucha contra los conservadores y contra los franceses. ¿Sí? ¿Cómo vamos a contar la historia? ¿Quién va a ser el personaje? ¿Quién nos la cuenta? La queremos ver desde la perspectiva de Lucas Alamán, un señorito, hoy les dicen fifí, ¿verdad? Un fifí de Guanajuato, hijo de prósperos mineros, que no murió con sus primos y sus amigos porque su mamá lo escondió debajo de la cama, porque lo que a él le tocaba, como a todos los gachupines, era morir en la lóndiga. ¿Sí? Desde esa perspectiva, o desde la perspectiva de aquellos indios laboríos que se convirtieron en mexicanos rancheros. ¿Qué historia queremos contar? ¿Qué valores queremos difundir a través de la historia? ¿Y quiénes son los héroes con todos sus defectos y sin negar realidades como el hecho de que en San Miguel violaron? Después ya no, porque ya no los esperaron hasta Guanajuato, ¿sí? Y de que pues mataron a mucha gente, ¿no? O sea, sin negar esas realidades, ¿sí? ¿Qué historia queremos contar? ¿Qué valores queremos difundir? Nos lo llevamos de tarea, ¿no? Gracias. El micrófono. Hay una cuestión ahorita que estábamos platicando, mi buen Pedro, con todo respeto. ¿Qué enseñar, qué historia enseñar cuando todavía hay algunos compañeros, digo, estamos dando alguna clase y se me ocurre mencionar esto es lo que dice la historia oficial, lo que dice la historia no oficial, y de repente todavía está la postura, no, eso está mal. Hay que seguir enseñando de acuerdo a como nos lo indica la Secretaría de Educación Pública. Entonces, empezamos a manejar lo que es el currículum oculto. Ahora sí, ¿qué enseñar? ¿Qué historia enseñar? ¿La oficial o la no oficial? Sería la postura, ¿no? Sí. Emilio, por favor. Buenos días. La pregunta es la siguiente. Tú eres un especialista, eres un historiador. Nosotros somos maestros, formadores de maestros, particularmente de maestros de historia. Yo tengo la impresión, no sé si tú tengas la misma impresión, que hay un vacío para que podamos conectarnos, tú como historiador y nosotros como docentes. Y creo que una de las posibilidades del nuevo plan de estudios es que habla de la enseñanza de la historia. Creo que la enseñanza de la historia es un espacio que no está completamente definido, es más, creo que ni prefigurado, que es como un punto de encuentro. O sea, tú eres especialista en historia, director del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y sabes mucho de historia. El problema es que no puede haber una prescripción de tu parte para alguien que enseña historia, sino tiene que haber un espacio de encuentro donde tú, o los historiadores y nosotros los docentes que enseñamos historia o formamos docentes de historia, tengamos que definir este campo que es el de la enseñanza de la historia. Creo que es hacia donde tendríamos que ir caminando, sobre todo porque ya no tendríamos que hablar de qué historias, sino qué historias.
¿Qué historias? Me queda perfectamente claro que el asunto de la patria, o sea, creo que soy un poco más grande que tú, y bueno, a mí me emocionaba el discurso de los niños héroes. Cuando había ceremonias yo hasta me ensoñaba. Pero ahora la noción que tienen nuestros estudiantes que están en la licenciatura no tienen la misma noción de lo que podría ser la patria. Y los que están en secundaria tampoco tienen la misma noción de lo que podría ser la patria. Creo que los escenarios han cambiado, las realidades. Y tendemos a formar a los estudiantes a nuestra semejanza, nuestras ideas de patria. Pero creo que hay que buscar cuáles serían los puntos transversales que nos permitan conectarnos con una idea de patria, pero que también sea asumida desde los que van a ser maestros de historia y desde los estudiantes, desde los alumnos que estamos educando. Creo que hacia allá, en un acercamiento inicial de tú cómo la ves como historiador, para que nosotros como formadores de docentes podamos irnos acercando hacia ese punto de encuentro, que creo que no es necesariamente la especialidad de la historia. Bueno, yo más que hacer una pregunta, quiero comentar lo siguiente. Como profesora, primeramente de educación secundaria, yo me cuestioné qué voy a enseñarle a mis alumnas y a mis alumnos, en especial porque si uno lee la jornada al menos, ya se va dando uno cuenta que la historia oficial pues tiene muchas cosas que desear, ¿no? Entonces, ¿qué historia tendría yo que enseñarle a mis alumnas y a mis alumnos, ¿no? A partir de ahí yo, sujeta, en ese momento me preguntaba qué tenía que enseñarle a mis alumnas. Me gustó esa parte, no sé si sea lo correcto decirle, donde decía que uno de los objetivos de la historia era que también teníamos que invitar a los padres y a las madres de familia a leer, ¿no? Los libros del Rincón tienen demasiados libros de historia que pueden ser mucho mejor que los libros de texto. Un compañero que actualmente es el subdirector académico de la Escuela Normal de Tamazulapan comentaba en los libros anteriores, si querían que los niños se aburrieran con la historia, lo han logrado, ¿no? Así, definitivamente, ¿no? Él es también muy bueno para estas clases de historia con la didáctica y tiene infinidad de materiales, ¿no? Me recordaba esta parte del taller que se va a ver ahora, de cómo como maestras y maestros que enseñamos la historia, qué historia queremos difundir y qué historia queremos, o qué historias, como dicen también, vamos a entrarle. En Oaxaca, con el peteo, en especial también con algunas instituciones, cuestionamos la historia local, ¿no? Y somos también como que de la idea de que tenemos que pensar en la historia a partir de lo que nosotros somos y también de las otras historias que no se difunden tanto, en especial las otras formas de enseñar historia. Y tenemos ahí a lo que se llama ahora como las nuevas formas de enseñar, y mencionamos mucho a Dussel, ¿no? Que bueno, hay muchos más, pero en este momento a él recuerdo. Creo que esta parte de hacer la revisión con la escuela primaria, yo como maestra de primaria también considero que sí tiene que ser a partir de estas historias que contamos, ¿no? Pero también maestra o maestro formador, yo me tengo que cuestionar qué tengo que enseñarle a los alumnos, ¿no? En aquel tiempo Miguel Ángel Gallo, como maestra de educación secundaria, fue mi referente, ¿no? De cómo tenía yo que enseñar la historia. Y creo que así, ahora con tanta información, sí tenemos como que mucho que acotar, pero también sin olvidar lo local, ¿no? ¿Cómo podemos llevar lo local, esta tensión entre lo local y lo global que se llama ahora? Ya no es lo total, como decía, ¿no? Es cómo enseñó la historia desde lo local con esta tensión que hay hacia lo global. Tenemos un gran reto, ¿no? Buenos días, Adriana García de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Un poco sumando a lo que están comentando los compañeros de qué historias, pero también me quedé pensando un poco como desde qué posiciones, es decir, la visión que tú tienes sobre, o cualquier persona, voy a hablar de mí, ¿no? Que puedo llegar y decir de manera subjetiva, soy Adriana, soy feminista,
¿qué historia quiero enseñar, no? ¿Desde qué posiciones? Por esto que decías, bueno, ¿qué hemos enseñado, no? Desde la historia, ¿no? Que ha sido de hombres. Alguna vez hice un ejercicio con mis alumnos, abrimos los libros de historia y revisamos, les dije, ¿cuántas veces aparece la figura de una mujer en el libro de historia y cómo aparece, ¿no? Entonces siempre aparece pues la mamá, ¿no? De Benito Juárez, la esposa de... Entonces me parece que también es importante pensar desde las posiciones, ¿no? Desde quiénes somos, porque cuando llegamos a un salón de clase, pues entramos con todo, ¿no? Entramos con nuestro género, con nuestros prejuicios, con nuestras historias de vida, con nuestra cultura, y el acto de enseñar es un acto cultural finalmente, ¿no? Entonces, me parece que es importante pensar también desde qué posiciones, qué historias y desde dónde las estoy viendo. Mira, para que no digas que fue tu intervención, ya lo había escrito. En el análisis que hicimos de los libros de texto, las mujeres no aparecen y cuando aparecen casi siempre es de manera denigrante. Los llamados indios desaparecen en 1521, se les menciona de pronto una vez y otra y reaparecen en 1994. ¿Sí? En efecto, ¿desde dónde? ¿Y qué historia, no? Eso es en los libros de texto actuales, los de cuarto, quinto y sexto. Las mujeres en efecto no aparecen. ¿Sí? Los trabajadores casi nunca aparecen. ¿Sí? Las particularidades locales tampoco. Por eso la idea, nomás que es una tarea posterior porque no podemos hacer todo. Hay que mantener el carácter local de los libros de segundo y tercero, pero rehacerlos por completo porque son un desastre en casi todos los estados. ¿Sí? Por eso empezaríamos con cuarto, quinto y sexto, ¿no? Y la otra idea es, queremos una historia plural, ¿sí? Que si va a haber narraciones, por ejemplo, de época, todavía no sabemos, en el libro de texto, podemos escuchar las 2 o las 3 voces distintas, no la nuestra, no la que nos acomoda a mí y a mis colegas historiadores de este grupo, porque eso sería caer en el mismo error de lo anterior, pero desde el otro lado. ¿Sí? Las otras preguntas son casi comunes. Sí, por supuesto que hay un hilo roto entre la academia y olvídense de los profes, la sociedad mexicana. Me estoy metiendo mucho con esto que estamos llamando 500 años de la irrupción española y hay libros buenísimos que transforman por completo la visión que aprendimos nosotros y que leímos nosotros incluso en los buenos libros de nuestra época, como los de Miguel León Portilla, que era de lo mejor de cuando éramos jóvenes. ¿Sí? Hay libros buenísimos que corrigen por completo esa visión. ¿Sí? Por ejemplo, el de Andrea Martínez Barax sobre Tlaxcala. Se publicó hace 6 años, se tiraron 700 ejemplares y todavía se consiguen en las librerías del Fondo de Cultura Económica. ¿Quién los conoció? 500 personas. El de Rodrigo Martínez Barax sobre Michoacán, sobre cómo fue, y además descentralizando, saliendo del conflicto eterno México-españoles, México-Tenochtitlan contra españoles, ¿no? Viendo las otras cosas. 3,000 ejemplares vendió el libro de Martínez Barax. Guy Rosat, que me parece lo mejor en términos críticos, un libro que se llama Indios Imaginarios e Indios Reales en la Conquista de México, fabuloso, 1,600 ejemplares. ¿Sí? Serge Rusinski, ¿sí? El águila y el dragón, meter la conquista de México en el entorno global de manera brillantísima, 2,000 ejemplares. ¿Sí? Es decir, lo que hace la academia puede ser muy bueno, pero está en la academia. ¿Sí? Ahí se queda, y ahí se ha quedado durante los últimos 30 años. ¿Sí? Porque casi no hay historiadores que hagan como hizo Miguel Ángel Gallo, ¿sí? Como hizo Gastón García Cantú hace 50 años, ¿sí? Como hizo hace 50 años Adolfo Gili, ¿sí? Que no solo escriban para el público amplio, sino que vayan al público amplio, porque una cosa es que yo escriba creyendo que estoy escribiendo para el público amplio y otra cosa es que yo lo lleve a ferias de libro, a las normales, ¿sí? A platicarlo. Y no lo hemos hecho como historiadores. Y luego el problema de todas estas reformas, empezando por la del 92, es que estos historiadores que creen que saben,
diseñan un programa de libro de texto y de plan de estudios sin hablarlo con los profes. Y llegan y se los quieren imponer porque ellos sí saben y los profes no saben. ¿Sí? Es la posición que tienen. Ellos, como se han dedicado toda su vida a estudiar historia y investigar historia, ellos sí saben porque han publicado grandes libros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con este grupo? Primero, que las ideas centrales vengan de los profes, no de los historiadores que no estamos frente a grupo o que estamos frente a grupo en licenciatura, ¿sí? Como es mi caso. Sí, porque yo soy profesor frente a grupo, tengo 20 años dando clase. ¿Sí? Este es el primer año que interrumpí, que dejé de dar clase por razones, pues de varias razones, ¿no? Por primera vez en 20 años, este semestre no estoy dando clase. Yo tengo 20 años también frente a grupo, pero es otro tipo de grupo, ¿sí? Licenciatura y posgrado. Y especialistas, y que quieren ser especialistas en historia, ¿sí? O en ciencia política, que he campechaneado, ¿no? Historia, ciencia política. ¿Sí? Entonces, sí, pues sí soy maestro frente a grupo, pero no frente a este grupo del que estamos hablando, que es empezar cuarto, quinto, sexto, luego secundaria y luego segundo y tercero. ¿Sí? Entonces, la idea de este grupo que estamos haciendo, al cual pertenece la doctora Graciela Fabián, que va a ser nuestro enlace INERM normales, ¿sí? De hecho ya lo es, no va a ser, ya lo es, ¿sí? Aquí está presente, por favor, ¿sí? Y se va a quedar aquí, va a venir mañana también, ¿sí? El objetivo, por cierto, quiero decirle que en el grupo original que nos reunimos había 8 mujeres y 7 hombres, en la primera reunión, ¿sí? También. Es que las ideas salgan de quienes las han trabajado en las normales, en la UPN, ¿sí? Y en los especialistas sobre enseñanza de la historia, no de los historiadores. A mí me tocará ser enlace y coordinar cosas, pero no llevar mi idea. A lo mejor un poco meter mis ideas sobre la historia, ¿no? Entonces, respecto a una de las preguntas, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues cambiar radicalmente los contenidos de la SEP y del libro de texto para acercarnos a una historia que no va a ser la mía, ¿sí? Que sea plural. Por cierto, el único de los que estábamos en ese grupo que pertenece abiertamente a Morena y es abiertamente partidario del gobierno soy yo, ¿sí? Tampoco va a ser una historia de Morena, ¿sí? Ni de chiste. ¿Sí? Entonces, apenas les estamos dando el aviso. En siguientes reuniones ya les iremos informando y además de diversas maneras, de entrada a través de la doctora Fabián, les iremos pidiendo también sus opiniones y sus colaboraciones, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Romper con eso que ha ocurrido, ¿sí? De que llegan los que creen que saben a imponerles a los profes planes de estudio, además absurdos, aburridísimos. O sea, si el objetivo era aburrir y vacunar a los mexicanos contra la historia, lo lograron. Y ¿saben qué? Yo creo que sí era el objetivo. Si ustedes ven la teoría neoliberal parte del echaleganismo. Si tú échale ganas, no importa tu entorno ni de dónde vienes, si tú le echas ganas, vas a ser Carlos Slim. ¿Sí? Porque la idea también es poner piso parejo. Nos acordamos de los libros del cardenismo. Los que los hayan estudiado se acordarán que eran distintos los libros para el entorno urbano que los libros para el entorno rural. Y ahora queremos enseñarles a todos con libros diseñados para los niños de Polanco. No tengo nada contra los niños de Polanco, pero no podemos utilizar la misma vara, ni para calificar, como bien saben con la reforma educativa, a los profes de las primarias de Polanco como a los profes de las zonas rurales marginadas de Guerrero y Oaxaca. ¿Sí? Entonces la idea es esa, la idea es establecer, por eso no es decirles qué historia van a contar, es ¿por qué no empezamos a platicar qué historia queremos contar? Ustedes, que son los que cuentan la historia y que tienen la verdadera incidencia y que además son los que saben, porque como dijo alguien aquí, saben en dónde están ahorita los adolescentes y los niños, porque son los que viven con ellos. ¿Sí? Ustedes como maestros de la normal y los maestros normalistas que se enfrentar es una palabra que tiene doble sentido aquí y que lo cumple, que se enfrentan cotidianamente a los grupos
a los niños y a las necesidades reales. ¿Sí? Abordamos cotidianamente. Si no enfrentamos, abordamos cotidianamente. Pero también de pronto se convierte, ¿sí?, en un enfrentamiento con la realidad. ¿Sí? Con la realidad. ¿Sí? Y eso es lo que les proponemos que vayamos haciendo. ¿Sí? Y aquí seguimos. Entonces, la gente que se había acercado conmigo, ahorita no es que me vaya a ir, pero más bien le dejan los datos a Graciela, ¿sí? Y sí voy a la normal. Si me invitan a la normal, sí voy, a la que me inviten, ¿sí? Sí vamos, no voy, vamos como instituto, ¿no? Sí voy. Gracias. Gobierno de México.